amor de Dios que me demostró en la cruz. Cuando yo creí en mi corazón que por mí en la cruz murió. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender cómo pudo perdonarme siendo lo que fui. Amén, Es Señor. imposible Grande es tu amor. entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. por Aleluya. tu amor. Cuando yo entendí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo creí en mi corazón que por mí en la cruz murió. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender cómo pudo perdonarme. Amén. Siendo Grande es lo tu que amor, fui, Señor. es imposible Grande era mi pecado, Señor, pero grande, más grande fue tu amor, tu perdón. Gracias, Señor, por tu amor. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender cómo pudo perdonarme siendo lo que fui. Es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Amén, Señor. ¿Cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo no alabarte y glorificarte, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón? ¿Cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo no darte gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, por tan grande amor y tan grande misericordia? Ciertamente, si no fuera por el Señor, ¿qué hiciéramos nosotros, Señor? Aleluya. Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? Él ya es mi todo aquí. Nada es difícil para ti. Nada es difícil para ti. Oh grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, absolutamente nada es difícil para mí. Amén. Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? Él ya es mi todo aquí. Nada es difícil para ti. Nada es difícil para ti. Oh grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, absolutamente nada es difícil para ti. Yo tengo un amigo que me ama,
con tierno amor, que me ama, su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Que te ama, que te ama, que te ama, sí, con tierno amor, que te ama, su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama, sí, con tierno amor. Que nos ama, su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, Me ama eternamente. Yo tengo un Me ama amigo que como me nadie me ha ama, amado. su Nombre nombre es es Jesús de Nazaret. Jesús. Que me ama, que me ama, sí, con tierno amor. Que me ama, su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Que te ama, que te ama, sí, con tierno amor. Que te ama, su nombre es Jesús. Jesús bajó del cielo para salvarme a mí, dejó su trono en gloria por amor a mí, y ahora tengo un lugar en el cielo a donde ir, pues Jesús se fue a preparar en el cielo una casa para mí. Jesús bajó del cielo para salvarme a mí, dejó su trono en gloria por amor a mí, y ahora tengo un lugar en el cielo a donde ir, pues Jesús se fue a preparar en el cielo una casa para mí, y ahora tengo un lugar en el cielo a donde ir, pues Jesús se fue a preparar en el cielo una casa para mí, en el cielo una casa para mí, en el cielo una casa para mí. Señor, gracias porque dejaste el cielo y la gloria para salvarnos, Señor. Gracias, Jesús. Y ahora tenemos un lugar a donde ir, Señor. Gracias a ti, Señor. ¿Cómo no alabarte? Aleluya. ¿Cómo no glorificarte, Señor? Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque me amaste de tal manera que no escatimaste ni tu propia vida, Señor. ¿Qué más podías habernos dado si nos diste todo, Señor? Por eso tú tienes derecho, Señor, a establecer condiciones para todo discípulo. Tú tienes derecho a pedirte que te amemos con amor supremo, a que nos neguemos a nosotros mismos y tomemos tu cruz y te sigamos, Señor. Porque no menos que eso hiciste por nosotros. Y tú siendo Dios, cuánto más nosotros siendo seres humanos que hemos sido tan beneficiados por ti. Aleluya. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Se dice fácil, pero los que lo hemos experimentado y vivido podemos decir es que no hay otro amor como ese, Señor.
No hay otro amor como ese, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Amén. Amén. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Amén. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré.
porque Él murió por mí, porque Él murió por mí. Le seguiré. Amén, Señor. Tenemos tantas razones para seguirte, Señor. Tenemos tantas razones para ya no vivir para nosotros mismos, sino para ti, Señor, que moriste y resucitaste por nosotros, Señor, y vives para interceder por nosotros. Tenemos una gran deuda de amor contigo, Dios. Una deuda de amor que solo con amor se paga, Señor, y que es razón suficiente para venir delante de tu presencia y entregar nuestras vidas a ti, Señor. Y que seas tú quien la lave y la limpie y luego seas el Señor de ella. Una vida para vivirla para ti, Señor. Una vida para amarte, una vida para agradarte, una vida para obedecerte, una vida para servirte, Señor. Es lo menos que podemos hacer, Señor. Cuando pensamos que tú moriste por nosotros en nuestro lugar para recibir el castigo que debíamos recibir, es lo menos que podemos hacer, Señor. Aleluya. Aleluya. Por tu sangre entramos al santísimo lugar, adorarte, bendito Redentor. Y ante tu gran majestad nos postramos en adoración y te honramos, Cordero de Dios. Tú eres glorioso, hermoso, sublime, majestuoso Señor, amado Rey, príncipe de paz, poderoso, fuerte, invencible, el gran vencedor. Por tu sangre entramos al santísimo lugar, adorarte, bendito Redentor. Y ante tu gran majestad nos postramos en adoración y te honramos, Cordero de Dios. Tú eres glorioso, hermoso, sublime, majestuoso Señor, amado Rey, príncipe de paz, poderoso, fuerte, invencible, el gran vencedor, único Señor, el eterno, el yo soy, el gran vencedor, Amén. único Señor, el eterno, el
Abraham, Señor. Tú eres glorioso, hermoso, sublime, majestuoso, Señor. Aleluya, aleluya. El gran vencedor, el gran yo soy, el único y verdadero Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Bendito y alabado seas. Por eso estamos aquí, Señor, primeramente para alabarte y adorarte, Señor, y para exaltar tu nombre sobre todo nombre, Señor. Aleluya, aleluya. Bendito y alabado seas. Aleluya. Gracias, Dios, por morir por nosotros en nuestro lugar. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que Gracias, Señor. pues tu sangre me limpió. Esos clavos, Señor, fueron por mis pecados, Señor. Al fin, Y aún así tu sangre me limpió, Señor. Salvación, digno eres, Señor, en tu trono está, coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Dios. Por las manos que herí, Señor. Soy culpable, Señor. Pues tu sangre me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor,
Tú eres digno y solo tú, Señor. Solo tú eres digno de recibir adoración y gloria ahí. Solo tú eres digno, Señor, de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Solo tú eres digno de ser el Rey de Reyes de nuestras vidas. Y el Señor de señores. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Amén, amén. Pregúntese cada uno de los hoy aquí presentes, ¿de qué es digno Jesús en mi vida? Pregúntate hoy aquí, tú que estás aquí presente, tú a quien Dios te ha traído a este lugar. Pregúntate de qué es digno Él en tu vida. Pregúntate, Señor, ¿de qué eres digno tú en mi vida? Después de amarme de tal manera que dejaste el cielo, dejaste la gloria y te hiciste un ser humano y diste tu vida por mí en la cruz. A la luz de ese gran amor, a la luz de su entrega, a la luz de su muerte y su resurrección, pregúntese cada uno ya aquí en lo personal, ¿de qué es digno Jesús en mi vida? ¿De qué es digno Jesucristo en mi vida? Y ten a bien contestar esa pregunta hoy delante de Dios. Ten a bien no solo hacerte la pregunta, sino contestarla aquí mismo delante de Dios. ¿De qué es digno Jesús en tu vida? Contéstatela, por favor. Ahora bien, de eso que tú dices que Jesús es digno en tu vida, ¿le estás dando ese lugar? ¿Le estás dando esa honra? ¿Le estás dando esa gloria? Quizás has dicho que es digno de no solo de salvar, sino gobernar tu vida, que es digno de ser tu Señor y Salvador. Bueno, ¿es tu Señor? ¿Es tu Señor y Salvador? Gracias, Dios. Gracias porque podemos alabarte y ministrarte, y porque tú, Señor, nos ministras en tu gran amor y en tu grande misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En este momento de adoración en que te contemplamos a ti, contemplamos tu amor y misericordia, y reflexionamos de que eres digno, y si realmente
te hemos dado ese lugar que tú mereces. Queremos decirte gracias por tan grande amor. Gracias por amarnos como nadie nos había amado. Gracias por amarnos hasta la cruz, Señor. Gracias por no detenerte en ese camino. Gracias, Señor, por sacar fuerzas de tu amor, porque no había otra fuente de fuerzas en ese momento más que tu amor por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque llegaste hasta ese lugar del Calvario o el Gólgota, donde tú sabías el fin que tendrías. No te esperaba nada placentero, sino al contrario, una muerte terrible en esa cruz. Y tú caminaste hasta allá. Tú caminaste hasta allá, Señor, no importándote el fin que tendrías, porque pensaste en mí. Y no solo pensaste en mí, Señor, pensaste en cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. Para que hoy y siempre pensemos en ti primeramente, Señor. Para que hoy y siempre pensemos en ti y estemos dispuestos a caminar ese mismo camino que tú caminaste antes de nosotros, Señor. Ese mismo camino a la cruz cada día. Ese mismo camino al Calvario cada día. Tomando nuestra cruz y siguiéndote. Porque esa cruz pesa menos, Señor, cuanto más te amamos. Esa cruz pesa menos, nuestra cruz pesa menos, cuanto mayor es el amor con que la cargamos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Aquí estamos, Señor. Ministranos y atráenos, sedúcenos. Para vivir vidas rendidas a ti, vidas consagradas, vidas apartadas para ti, Señor. Es lo menos que tú te mereces. Es lo menos que podemos hacer después de habernos tú amado tanto. Aleluya. Aleluya. Adórale. Adórale, Él está aquí. Pero sobre todo adórale rindiéndole tu vida. Haciendo a un lado cualquier cosa que impida entregarte a Él. Cualquier cosa que estés amando más que a Él. O cualquier persona que estés amando más que a Él. Y dile, Señor, aquí estoy. Gracias por esas manos que tú permitiste que fuesen clavadas, Señor. Que fuesen clavadas por mis pecados en lugar de mis manos. Gracias por ese cuerpo, por todo tu ser que fue destrozado, fue molido, Señor, por causa de mis pecados. Pecados que cometí de manera consciente y voluntaria. Y, Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy delante de tu presencia. Dispuesta a rendirme a ti, a entregar mi vida a ti, Señor. Anhelando no solo que me laves y me limpies de todos mis pecados, sino después de eso seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, Señor. Seguir tu caminar, Señor, y no mirar atrás. Y aquí estoy, Señor. Por muchos años me resistí, pero aquí estoy. El tiempo finalmente llegó, Señor. Aquí estoy, Señor. Gracias por tu paciencia y tu amor. Aquí estoy, mírame, tal como soy, de pecador, de pecadora, sin más confianza que en tu amor.
Ya que me llamas a venir, Cordero de Dios, heme aquí. Habla con Él y dile en este momento de adoración en que Él está aquí, dile todo eso. Si eso es lo que hay en tu corazón y si realmente te has convertido a Él, dile: aquí estoy, Señor, para vivir una vida cada día más apasionada, cada día más consagrada, amándote más y más. Señor, agradándote en todo, obedeciéndote por amor y gratitud, sirviéndote, Señor, que tú seas mi todo, la vida misma, Señor. Habla con Él. No importa el tiempo. Si quieres ir al cielo, aprende que hay una eternidad para adorarle. No importa el tiempo aquí. Hoy no importa el tiempo. Habla con Él, ríndete a Él, entrégate a Él. Ruégale su perdón si no lo has hecho. Dile que te perdona y que te ayuda a vivir una vida agradable a Él, porque ya no quieres ofenderlo, lastimarlo, quebrantar su corazón con tus pecados. Pídele que sea tu Salvador y Señor. Que te ayude a vivir cada día una vida agradable a Él, amándole. Si eres cristiano, guárdate de perder el primer amor. Guárdate de que Él sea lo más importante en tu vida, lo más grande, lo más precioso, lo más maravilloso, lo que más amas, por lo que aún estarías dispuesto a dar tu vida. Guárdate que ese amor se enfríe y Jesús pase a un segundo lugar, o a un tercero, a un quinto lugar, porque personas o cosas ocupan ese lugar ahora. Al contrario, que tu amor aumente día a día, tu amor crezca, alimentado por su amor, porque Él es digno, solo Él es digno. Así sea, Señor. Así sea, Señor. Amén. Me da mucho gusto darles nuevamente la más cordial bienvenida a todos los aquí presentes, así como también a las personas que nos están viendo a través de este video. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que he titulado Los elementos de la verdadera fe que salva. Los elementos de la verdadera fe que salva, o la fe salvífica. Y yo les invito a que leamos juntos en la Biblia lo que el apóstol Pablo escribió a los cristianos de la ciudad de Éfeso, allá en Efesios capítulo 1, verso 13.
en Él también vosotros, es decir, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O como también ha sido traducido, gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Carlos Finney escribió acerca de la fe. La fe es una condición sine qua non, o sea, una condición necesaria para la salvación. Es algo que se nos ordena hacer. Óigalo bien, es algo que se nos ordena hacer, y si rehusamos creer, estamos bajo pena de muerte. La Biblia distingue entre la fe intelectual y la fe salvadora. Existe una fe de demonios y una fe de los santos. Una produce salvación, vida santa y obras porque se manifiesta en la vida exterior. La otra, es decir, la fe de los demonios, es improductiva. ¿Por qué razón? Porque no salva y no produce una vida de paz, una vida de santidad, ya que esta fe es una fe intelectual y, por supuesto, escribe Finney, no controla la voluntad y no afecta la conducta de quien decide creer. La fe salvífica consiste en abrazar la verdad de corazón o con toda la voluntad. Es recibir el testimonio de Dios y de Cristo en lo que respecta a sí mismos y todas las cosas de las cuales han hablado. Es confiar en Dios. Es confiar en Cristo tal como se revelan en la Biblia, a través de su providencia y por su Espíritu a nuestra razón. Es recibir a Cristo por quien Él es y por lo que representa. Es el acto del alma de rendirse a sí misma o entregarse primeramente a las verdades del Evangelio, pero también a Cristo mediante la entrega, mediante una rendición incondicional de la voluntad y de todo nuestro ser. Y escogí este fragmento acerca de la fe, de la teología sistemática de Carlos Finney. ¿Por qué razón? Porque contiene los 3 elementos de la fe que salva. Martín Lutero escribió: la razón por la cual algunas personas no entienden por qué la sola fe justifica es porque ellos no conocen lo que es la fe. Y esta es la razón por la que hoy también me propongo, con la ayuda de Dios y su palabra, continuar compartiendo con ustedes acerca de esa verdadera fe que salva. Y el día de hoy voy a centrarme en los elementos de la verdadera fe que salva, o los elementos de la fe salvífica. ¿Por qué hablar de estos elementos de la verdadera fe que salva? ¿Por qué? Porque considero que ningún estudio acerca de la verdadera fe estaría completo si no nos referimos a estos elementos, a estos componentes. ¿Para qué? Para tener un conocimiento completo de lo que es la fe salvífica. Y en vista de que la fe afecta
todo el ser de la persona que ha ejercido fe en Jesucristo. Es decir, afecta la mente, afecta el corazón. Pero ojo, durante la Reforma y después de la Reforma, se ha hecho énfasis en que la verdadera fe, esa verdadera fe que salva, tiene 3 elementos. Y óigalo bien. Estos 3 elementos deben, y quiero insistir, deben estar presentes en la experiencia de fe de todo pecador que asegura ser salvo por la fe en Jesucristo. Pues si esto no es así, si estos 3 elementos que vamos a estar estudiando no están presentes en la fe o en lo que la persona cree que es su fe para salvación, esta persona no ha ejercido en verdad fe salvífica. Y por tanto, yo lamento decirles que todas estas personas no son salvas. Y si no son salvas, de acuerdo a la palabra de Dios, siguen muertas en sus delitos y pecados, aunque ellos y ellas se llamen cristianos, aunque les llamen hermanos o hermanas, o aunque un hombre o una mujer en liderazgo espiritual les haya asegurado que son cristianos, que son cristianas, que son hijos de Dios o que son hijas de Dios. ¿Y cuáles son estos 3 elementos de la verdadera fe? El primero es conocimiento intelectual, que en latín se conoce como notitia. El segundo es asentimiento de la verdad o creer, assensus en latín. Y el tercero es confianza, entrega, fiducia en latín. Y cada elemento, óigalo bien, cada uno de estos 3 elementos es fundamental en la salvación por fe. Hablemos del primer elemento, del conocimiento intelectual o notitia. Este primer elemento es conocido como la fe intelectual. Algunos le han llamado la fe histórica o la fe en personas o hechos pasados. Este primer elemento es el elemento mental de la fe, ya que es el conocimiento que la persona necesita oír o conocer y entender para continuar al segundo elemento y al tercer elemento de la fe, y así ejercer una fe completa, una verdadera fe para salvación. Lastimosamente, este conocimiento que lleva a la persona a lo que podríamos llamar, entre comillas, una fe mental, la mayoría de las veces, oiga bien, la mayoría de las veces y en la mayoría de las personas que dicen haber creído en Jesucristo, ¿verdad?, para ser salvos, solo queda ahí almacenado en sus mentes. Solo queda almacenado en sus mentes. Yo quiero decirles que este elemento, el conocimiento intelectual o notitia, tiene que ver con el objeto de nuestra fe. El contenido de nuestra fe, es decir, qué es lo que vamos a creer o en quién vamos a creer. Y es la información que todo pecador debe de saber y entender. Debe de saber y entender para poder ejercer esa fe en Jesucristo y ser salvo. Y es que, como escribió Carlos Finney, nadie puede creer aquello que no entiende. Óigalo bien. Nadie puede creer aquello que no entiende. Es imposible creer en aquello que no ha sido revelado a la mente de manera que la mente entienda. Y lo voy a repetir de nuevo. Es imposible creer en aquello que no ha sido revelado a la mente de manera que la mente del pecador lo entienda. Y continúa escribiendo Finney. Se ha asumido erróneamente que la fe no necesitaba luz.
Es decir, que no es esencial para la fe que entendamos las doctrinas o hechos o quién es la persona a la cual somos llamados a creer. Y esto es falso. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos creer? ¿Cómo podemos confiar? ¿Cómo podemos fiarnos de aquello que no entendemos? Debemos primeramente entender qué propuesta, qué hechos, qué doctrina o cosa o persona es, antes que podamos decir si creo o si debo creer o no. Aunque yo quiero dejar claro aquí que puede ser, primeramente, no lo conozcamos todo. No lo conozcamos todo o no entendamos completamente todo lo que se nos ha dicho y se nos ha predicado acerca de Cristo, de lo que somos, de la obra expiatoria de Cristo realizada al morir en la cruz, ser sepultado y resucitar. Puede ser que no entendamos todo acerca de la justificación. Es decir, cuál es la palabra en griego, ¿verdad? Que es un término legal, etcétera, etcétera. Pero sí debemos saber lo suficiente, que entender lo suficiente y, óigalo bien, obedecer todo ese conocimiento que viene a nuestra mente de la palabra de Dios y obedecerlo. Tenemos que obedecerlo, porque si no, no tendremos excusas delante de Dios. Entonces debemos entender y debemos obedecer lo que vamos entendiendo. Es por ello que el pecador debe tener conocimiento de las verdades básicas del Evangelio. ¿Y cuáles son estas verdades básicas? Por cierto, son verdades básicas que ustedes, los cristianos, que yo también como cristiano, debemos presentar a las personas en el momento en que les estamos presentando o les estamos dando a conocer el Evangelio o las buenas noticias de salvación. ¿Y cuáles son? Primeramente, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuáles son sus atributos? Y cómo Él, o sea, Jesucristo y Dios son uno solo. Son uno solo. El Padre y yo uno somos, dijo Jesús. Pero también es importante que la persona conozca acerca de las obras de Jesucristo durante su ministerio terrenal. Y que lo conozca de la Biblia, tal como está descrito en la Biblia, como única fuente segura y confiable. Óigalo bien. Por eso al momento de evangelizar, usted tiene que no solo tener una Biblia, usted tiene que conocer la palabra de Dios. ¿Dónde están estas verdades que el pecador necesita conocer para presentárselas? Y que el pecador las lea, por cierto, juntamente con usted. Y así adquiere el conocimiento necesario. Pero también, ¿qué otras verdades debe de saber? Bueno, el pecador debe conocer qué es el pecado y cuáles cosas son pecado. Y el pecador debe de examinarse a sí mismo para ver qué pecados ha cometido y contra quién los ha cometido. Mucha gente cree que ha pecado contra un libro, la Biblia, que ha pecado contra la ley de Dios. Sí, es cierto, ha desobedecido la palabra de Dios, ha desobedecido la Biblia, ha desobedecido la ley. Pero por cuanto ha desobedecido la palabra de Dios, por cuanto ha desobedecido lo que Dios dice en la Biblia, en su ley moral, entonces esta persona ha pecado contra Dios. ¿Por qué es el libro inspirado por Dios? La Biblia es el libro inspirado por Dios. Y porque en la Biblia y en la ley moral de Dios está la voluntad de Dios para todo ser humano. También, como parte de la presentación del Evangelio, el pecador debe quedar convencido. Debe conocer, debe entender y quedar convencido de cuál es su condición espiritual. No como él se considera espiritualmente, sino como Dios lo ve, como Dios lo describe en la Biblia.
El pecador tiene que saber y entender y estar convencido primeramente de que no es hijo de Dios, porque todo el mundo cree que es hijo o hija de Dios solo porque ya vino a este mundo. No, somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. La persona que realmente ha sido salva por esta fe verdadera es creación de Dios y es hijo o hija de Dios. Pero el que no ha sido salvo por esta fe verdadera solamente es creación de Dios. Y ciertamente Dios ha cuidado de él o de ella como su creación, pero no porque es un hijo o una hija de Dios, como las personas generalmente creen. Deben saber no solamente que no es hijo o hija de Dios, sino que está separado de Dios. Está alejado de Dios. No es que está cerca de Dios, como me dijo una persona, es que ya estoy más cerca de Dios. Le dije, o estás en Cristo o no estás en Cristo. O sea, no creas que por haber hecho cambios internos, le decía a esta persona, ya estás más cerca de Dios como mucha gente cree. Le digo, si tú te fueras en una de estas caravanas a Estados Unidos, estando en Guatemala, vas a estar más cerca de Estados Unidos que estando en Honduras, obviamente. Es más, estando en la mera frontera con Estados Unidos y México, vas a estar mucho más cerca de Estados Unidos que desde Honduras o Guatemala. Es más, tú puedes meter las manos a través de los barrotes del muro y tocar tierra o suelo norteamericano, pero no por eso estás en Estados Unidos. Es decir, estás tan cerca de, pero no estás en. Y ese es un engaño que las personas tienen y que tienen que saber cuando son evangelizadas. No. O sea, usted no es hijo de Dios, usted no está cerca de Dios, usted está lejos de Dios. Es más, usted es enemigo de Dios. Mire la palabra aquí en Romanos dice. Y la persona que vive aún en pecados, que no ha sido redimida, debe de saber cómo a causa de sus pecados cometidos contra Dios y su prójimo, por cierto, de una manera consciente, de una manera voluntaria y egoísta, está muerto espiritualmente, está muerto en sus delitos y pecados. Pero también debe de saber como un Dios que es santo, 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 ha volteado su rostro de esa persona. ¿Para qué? Para no oírlo. Por eso no oye la oración de esa persona. Dios no oye la oración de los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Claro, si ora como el ladrón en la cruz, ¿verdad? Suplicando misericordia para perdón de pecados, ya es otra cosa. Pero si pide un carro, que no lo despidan del trabajo, que sane a alguien, pues ya es otra cosa también. Es más, el pecador debe de saber que a causa de sus pecados y de su separación de Dios y a causa de su enemistad con Dios, Dios está airado contra él o ella todos los días de su vida. Busca el Salmo 7. También es necesario que el pecador conozca cuál es la voluntad de Dios para todo pecador. Y esta es que se arrepienta de todos sus pecados. Y aquí se le explica qué es el arrepentimiento. Y que crea en Jesucristo, que ejerza confianza en Jesucristo, que venga y se lance a los brazos de Jesucristo como su único y suficiente y necesario Salvador. ¿Para qué? Para obtener perdón de todos sus pecados, de manera completa, de manera total, de manera inmediata. Y todo esto como algo que la persona no merece, y eso debe quedar claro, como algo que la persona no merece. Es decir, el perdón de pecados viene solamente por la gracia de Dios, como un favor inmerecido de Dios. La persona también debe de saber que no hay salvación fuera de Jesús. Eso es claro. Por eso Jesús es su único, suficiente y necesario Salvador. Porque no hay salvación fuera de Cristo y que esta salvación se obtiene solamente en Cristo a través de la fe en Él. En Él como Señor y Salvador, pero también a través de lo que hizo. Cuando dejó el cielo, dejó la gloria, vino aquí entre los hombres y murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Pero también la persona tiene que saber
que aunque se ha convertido en un enemigo de Dios a causa de su maldad, de pecar contra Dios y su prójimo de manera consciente y voluntaria, y que la ira de Dios está sobre él y sobre ella todos los días, esta persona no puede hacer nada por sí mismo. No puede hacer nada por sí misma. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. No hay nada que él o ella pueda hacer, no hay nada que religión alguna pueda hacer, no hay nada que persona alguna en esta tierra pueda hacer para que esta persona alcance la salvación, que solamente es en Cristo Jesús por la fe en Él. Amén. Pero también esta persona debe de conocer acerca de la grande y maravillosa obra de amor que Jesucristo realizó por todos los pecadores a través de su muerte en la cruz y de su resurrección al tercer día. ¿Para qué? Para salvar a todos aquellos que creen en Él como su Salvador, pero también se rinden incondicionalmente a Él como el Señor de sus vidas. Así como también de las promesas de vida eterna para todos los que son hijos de Dios. Yo quiero también decir que es importante mencionar que el pecador no puede ser salvo poniendo su fe en algo falso, poniendo su confianza en algo falso. Es decir, oyendo, creyendo, confiando en algo falso. Aunque la persona diga que es sincera en lo que cree y en quien cree. Oiga bien, aunque la persona diga que es sincera. ¿Por qué? Porque la persona tiene que escuchar, tiene que leer la verdad acerca de Dios, como decíamos, de Jesucristo, de su obra expiatoria, y esta verdad tal y como está en la Biblia, la palabra de Dios. Yo quiero que recordemos cómo el apóstol Pablo escribió a aquellos cristianos de la ciudad de Roma que la fe viene ¿por qué? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Otro verso que confirma esta verdad es el que a través del evangelio, las buenas noticias acerca de Cristo y de la salvación del pecador, óigalo bien, el poder de Dios se manifiesta para salvación. El poder de Dios se manifiesta para salvación o salvando a todos los que creen. Tal y como el apóstol Pablo también escribió a los romanos en el capítulo 1, en el verso 16. O bien, como otra Biblia lo traduce, que el evangelio es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues el evangelio nos muestra, dice ahí en Romanos 1:17, conforme a esta versión de la Biblia, el evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Y esto es por la fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras: el justo por la fe vivirá. Y un verso más que recalca la importancia de que el pecador tiene que ser expuesto a la verdad para conocer y creer en lo que es verdadero y no lo que es falso, aunque esté bien intencionado. Es lo que ya leímos allá al inicio en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 13, donde leo de nuevo: en Él, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído primeramente, habiendo oído la palabra de verdad, o el mensaje de la verdad, como otras Biblias lo traducen, dice el evangelio de nuestra salvación. ¿Y qué? Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora bien, quizás usted se pregunte, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque como ya dije antes, el pecador no puede ser salvo poniendo su fe en algo falso o en alguien falso, aunque diga que es sincero en lo que cree y en quien cree. Y yo quiero ponerle dos ejemplos. El primero es creer en un Jesús falso.
creer en un Jesús falso que no salva, aunque sean sinceros. Y este es el caso de los testigos de Jehová. Y lo digo con mucho respeto. ¿Qué creen los testigos de Jehová acerca de Jesús? ¿Qué creen? En su escrito, creen en Jesús. Los testigos de Jehová, ellos afirman literalmente, y lo voy a leer. Dice, no creemos que Jesús sea el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, no lo adoramos. Y lo repito, esto fue tomado de una literatura de los testigos de Jehová. No creemos que Jesús sea el Dios Todopoderoso. Por tanto, no lo adoramos. La pregunta aquí es, ¿pueden ser salvos los testigos de Jehová si no creen que Jesús es el Dios Todopoderoso? Solo hay una respuesta: no. Mientras ellos crean esto, óigalo bien, mientras ellos crean esto, no podrán ser salvos. ¿Por qué razón? Porque ellos creen en otro Jesús. Ellos no creen en el Jesús de la Biblia. Ellos no creen en el Jesús que es el Cristo, el ungido de Dios para salvar, el Señor y Salvador. El Jesús de la Biblia. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús, quien se revela a nosotros a través de las escrituras de la Biblia, es igual a Dios. Y es igual a Dios porque es de la misma substancia que Dios, es de la misma naturaleza que Dios. Es más, es uno con el Padre. Y por esta razón Jesús es Dios, y es Dios todopoderoso, es Señor y Salvador. Y por cuanto no creen en este Jesús de la Biblia que sí salva, aunque sean sinceros en su profesión de fe en el Jesús que ellos dicen creer, pues no lo van a hacer. No van a ser salvos. Un segundo ejemplo tiene que ver no con la persona de Jesús, sino con la doctrina de la justificación solamente por la gracia de Dios a través de la fe. Y aquí el ejemplo es el de la religión católico-romana. ¿Qué creen los católicos acerca de la doctrina de la justificación? O el ser declarado justo, inocente, absuelto de toda culpa por Dios. Ellos creen que la salvación es por la fe en Jesucristo más obras. Ellos creen que la salvación o la justificación viene por la fe en Jesucristo más que más obras. En el Concilio de Trento en 1547, en el decreto sobre la justificación, óigalo bien, se reafirma, ahí dice, se reafirma el valor de la fe junto al de las buenas obras. En el Concilio de Trento, que fue un concilio que la Iglesia Católica llevaba a cabo para oponerse a la Reforma, fue un movimiento contra la Reforma protestante que decía que la salvación era por la fe, solamente por la fe. En ese Concilio de Trento se reafirma, la Iglesia Católica reafirma el valor de la fe junto con ¿qué? Junto al de las buenas obras, lo cual es falso. Lo cual es falso, lo cual es no solo falso, es completamente opuesto a la doctrina bíblica de la salvación por gracia, por la gracia de Dios y solo por la fe en Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es, primeramente, que los católicos nunca están seguros de si son salvos o no. ¿Por qué razón? Porque ellos no saben si la cantidad de obras que han hecho hasta el día de hoy, si muriesen hoy, son suficientes para ganar el cielo. Ellos no saben si son suficientes para ganar el cielo. ¡Qué triste! Pero además ellos, al decir que la fe junto a las buenas obras es lo que salva, ellos están negando esta doctrina bíblica de la justificación por gracia solamente por la fe en Jesucristo. Porque tal como el apóstol Pablo escribió, y si por gracia, ¿qué dice Pablo? Y si por gracia, ya no es por obras. Y si por gracia, ya no es por obras.
De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. Romanos capítulo 11, verso 6. Y claro está, si ellos no tienen la verdadera doctrina acerca de la justificación solamente por la fe, pues ellos, ¿cómo van a creer en la verdad? ¿Y cómo van a ser salvos? La verdad no pueden serlo. Aunque estas personas sean muy bien intencionadas en creer, pues esta mentira que le han enseñado por siglos, pues la verdad, mientras los católicos sigan creyendo en esto, pues no van a ser salvos, aunque sean millones. Amados, si es que esto que hemos estado describiendo, el confiar en que yo soy salvo porque ejercí fe en Jesús, pero con una falsa fe, porque solo tiene el primer elemento que acabamos de decir, es decir, el conocimiento de la verdad o notitia, es la misma falsa fe que aquellos judíos en Jerusalén tenían, aquellos judíos que decían creer en Jesús por las señales que él hacía, pero allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versos 23 y 24, que te ruego leas en casa, dice que Jesús no se fiaba de ellos, Jesús no confiaba en ellos. Ellos decían haber creído en Jesucristo como el Mesías, pero Jesucristo no se fiaba de ellos. ¡Qué triste! Pero además estas personas, al tener solo este primer elemento en lo que ellos llaman su fe, pues tienen la misma fe también, la misma fe falsa que Simón el mago tuvo, ya que esta supuesta fe de todas estas personas solo tiene este primer elemento. Y pues vemos que estos judíos que estaban en Jerusalén, que decían haber creído en Jesús, pero Jesús no se fiaba de ellos, y también Simón el mago, pues no se salvaron. Cuidado, no se salvaron. Ahora la pregunta es, ¿cómo pueden ustedes saber si la fe que dicen tener en Jesús como su Salvador, verdad, solo tiene este primer elemento que acabamos de ver? Porque esto es importante. Hablamos de 3 elementos. ¿Cómo sabemos si su fe tiene este primer elemento y no tiene los otros 2, de los cuales vamos a hablar más adelante? Por los frutos de su fe en su vida. Un ejemplo de ello es el que tomé de Javier T. Ríos, pues estoy seguro que les ayudará a identificar si su fe solo tiene el primer elemento o tiene los 3 elementos y es una verdadera fe para salvación. Ríos expresa: tú sabes que Dios está en todo lugar. Y si alguien te pregunta, ¿usted cree que Dios es omnipresente? Seguramente contestarás, sí, Dios es omnipresente, porque en el Salmo 139 se me dice que Dios es omnipresente y por tanto está en todo lugar. Y esto es correcto. Pero el saber y creer que Dios está en todo lugar debería de llevar a la persona que tiene este conocimiento a vivir en esta tierra tal como si Dios está en todo lugar. ¿Por qué razón? Porque si sabes, escribe Javier T. Ríos, porque si sabes y realmente crees que Dios está en todo lugar, te daría vergüenza ante Dios mentir estando en la calle. ¿Por qué? Porque sabes que Dios te está viendo. Te daría vergüenza ante Dios enojarte en tu casa. ¿Por qué? Porque sabes que Dios te está viendo y crees que Dios te está viendo. Te daría vergüenza con Dios estar codiciando a una mujer o un hombre de tu prójimo. ¿Por qué? Porque crees que Dios te está viendo. Pero esto si realmente tienes fe verdadera. Pero si crees que Dios está en todo lugar, pero no te da vergüenza para con Dios estar ahí mintiéndole a todo el mundo donde estés, o enojándote con todo el mundo donde estés, o codiciando, o fornicando, o adulterando, etcétera, obviamente solo tienes el conocimiento en tu mente, pero no tienes la fe que salva.
Si una persona cree realmente que Dios no está encerrado en el templo, en cuatro paredes, como tristemente muchos creen por la forma en que viven, y que cuando tú sales del templo y vas a tu casa, ahí está Dios, que cuando vas al colegio, a la universidad, ahí está Dios, que cuando vas al trabajo, ahí también está Dios, entonces esto te motivaría a pedir la ayuda de Dios para vivir una vida santa. Pero aquellas personas que en el templo son una cosa y afuera del templo son otra, están demostrando con sus hechos que solo tienen la fe mental, una falsa fe. Pues en el templo se comportan de una forma y cuando están afuera dicen mentiras, codician, fornican, adulteran, roban, están llenos de amargura, de soberbia, están llenos de vanidad, están llenos de envidia, están llenos de avaricia, de celos, pero además se deleitan en las cosas que este sistema mundano, que está gobernado por Satanás, le ofrece como entretenimiento, demostrando así por sus frutos de práctica de pecado, que aunque saben que Dios está en todo lugar, realmente en la práctica no creen que así sea. Querida persona que hoy estás aquí, sé honesto, sé honesta. ¿Este ejemplo te describe? Si este ejemplo te describe, si eso es lo que tú realmente vives, eres uno en el templo y otro fuera del templo, pues solo tienes una fe mental, puro conocimiento almacenado. Tienes una fe falsa y esa fe no te salvó cuando tú hiciste profesión de fe y nunca te salvará. Pues es idéntica a la fe de los fariseos que dicen, pero no hacen. Que dicen pero no hacen, que tenían toda la teoría pero no la ponían por obra en su vida diaria. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron para después creerle a Juan el Bautista con respecto a pues, quién era Jesús y cuál era su papel y su propósito por el cual había venido a la tierra. Ahora hablemos del segundo elemento, es decir, asentimiento o creer, ascensus. Este es conocido como el elemento emocional de la fe. Es la confianza que nace del conocimiento que la persona obtiene. Óigalo bien. Este elemento de la fe es la confianza que la persona pone en Dios, en la persona de Jesús, en la obra de Cristo. Y este asentimiento o este creer, ¿de dónde viene? Del conocimiento. Por eso el conocimiento de la verdad es el primer elemento. El segundo es asentimiento, decir sí a estas verdades, sí, o creer. La persona a través de este elemento de su fe está profundamente convencida de la verdad de Dios o de la verdad acerca de Cristo y de la realidad del objeto de la fe, y en nuestro caso es Jesús. Entonces, ya vimos cómo el pecador debe primeramente escuchar el evangelio, la verdad. Ahora que ya lo escuchó, que tiene esa información en su mente, la persona cree porque está convencido de esa verdad y porque está convencido por esa verdad, y el corazón responde anhelando a Cristo, anhelando al Salvador, deseando profundamente el Salvador. Solo tiene una visión delante de él, y esta es a Cristo crucificado, a Cristo muriendo por él o por ella para salvarle, para lavarle de todos sus pecados con su sangre preciosa. Ahora, ¿qué sucede si la fe del pecador no posee este segundo elemento? Es decir, tiene el conocimiento, pero ese conocimiento no produce en él una firme convicción, o no está convencido de la verdad acerca de Dios, acerca de Jesucristo y su obra redentora, y por lo tanto no responde al llamado de Jesús de venir a él y creer en él. Pues no se va a salvar.
no se va a salvar, así de sencillo, no se va a salvar. El apóstol Pablo escribió al respecto de la importancia de que este segundo elemento de la fe esté presente y mueva al pecador a Cristo para salvación, cuando advierte a los cristianos de la ciudad de Tesalónica acerca de la aparición del anticristo, y no solo eso, acerca de la estrategia del anticristo para seducir al mundo y para que el mundo lo adorase y así este mundo fuese condenado. Escribe: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Porque esta gente se va a perder. Dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O, como otras Biblias lo traducen, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir salvación. Esto me encanta. Dice: porque no quisieron primeramente aceptar la verdad. Es decir, este es un acto voluntario. Dice: no quisieron aceptar la verdad y amar la verdad. ¿Para qué? Para recibir salvación. Amén. O estas personas se van a perder porque, como otra versión de la Biblia, la versión de las Américas dice: no recibieron la verdad. No la recibieron, la rechazaron. Cuidado, amados y amadas. Y es que la fe que solo cuenta con dos elementos es semejante a la fe de ¿quién? A la fe de los demonios. Acuérdense, la fe que tiene solo el primer elemento es semejante a la fe de aquellos fariseos que dicen pero no hacen, o a la fe de Simón el mago. Las personas que solo tienen el primer y segundo elemento de la fe, podemos reconocerlas porque tienen la fe de los demonios. ¿Y cuál es la fe de los demonios? En Santiago capítulo 2 verso 19 dice Santiago que los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Hay una versión de la Biblia que dice: creen y tiemblan aterrorizados. Óigalo bien: creen y tiemblan aterrorizados. Allá en Santiago 2:19 leemos, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios es uno? O sea, ¿tienes el conocimiento correcto que Dios es uno? Perfecto, qué bueno, pero pues no te va a servir de nada, dice Santiago. ¿Por qué? Porque los demonios también creen, y los demonios aún, ¿verdad?, tiemblan aterrorizados. Pero no por eso son salvos. No por eso son salvos. Ahora, quizás tú te preguntes de nuevo: ¿cómo saber si tu fe solo tiene el primer elemento y este segundo elemento de ascensus del cual estamos hablando? Bueno, igual, nuevamente por los frutos de tu supuesta fe o de tu falsa fe. ¿Y cuáles son? Es el mismo. Siguen viviendo en una vida de pecado. Es el mismo de los que solo tienen el primer elemento. Siguen viviendo una vida de práctica de pecado, como una muestra de que aún aman más el deleite temporal del pecado y los placeres que les ofrece este mundo gobernado por Satanás que a Dios. Otra característica es que estas personas son ellos quienes gobiernan sus vidas y por lo tanto siguen haciendo su voluntad y no la de Dios, a menos que les convenga hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Claro está. Si no, la mayoría de las veces hacen su voluntad. Otra característica es que no han muerto a sí mismos. Por lo tanto, no están tomando su cruz cada día, no están poniendo la otra mejilla, no están caminando la segunda milla. Y aunque dicen ser cristianos, tú los ves de que tienen un temor para confesar que son cristianos y aún para compartir las buenas nuevas de salvación a otros. Además son egoístas, por tanto, oiga bien, no van a hacer nada para extender el reino de Dios y para hacer misericordia al que realmente la necesita, si para hacer esto tienen que salir de su zona de confort. Así de sencillo. ¿Esto te describe? ¿Es así como vives o actúas? Cuidado. Cuidado. La fe que crees haber ejercido en Jesús como tu Salvador no te salvó, porque es falsa, y necesitas entenderlo y necesitas creerlo y necesitas empezar de nuevo. ¿Cómo? Arrepintiéndote de todos tus pecados y ejerciendo la verdadera fe que salva, la que tiene los tres elementos. ¿Y cuál es el tercer elemento de la fe que salva?
es confianza, es fiducia. Y es una confianza tal que de manera natural, óyelo bien, de manera natural te lleva a la rendición a Dios, a la entrega total e incondicional de tu vida a Dios, de todo tu ser a Dios. Por tanto, es el elemento de la fe, no el mental como Notitia, no el sentimental como Ascensus, sino el de la voluntad. Este es la fe que afecta la voluntad del ser humano. Tiene que ver con la voluntad del ser humano. Y esto se manifiesta en que la persona tiene una rendición personal a Dios. O sea, la persona, además de creer de manera personal que Jesucristo dejó el cielo, dejó la gloria, dejó su trono alto y sublime para hacerse hombre y para morir en esa cruz por los pecadores que creyesen en Él. O sea, la persona, además de creer en eso, la persona cree que Jesucristo hizo todo eso por Él, todo eso por ella. O sea, la persona no dice, Cristo murió por todos. Sí, yo sé que Cristo murió por todos. No, la persona dice, Cristo murió por mí. Y además de eso, la persona rinde, entrega su vida a Dios, a Cristo. Amén. Como alguien escribió, este tercer elemento, fiducia, es el elemento que complementa la fe salvífica. Es el elemento que complementa la fe salvífica. Es su punto culminante. Es la confianza personal en el Salvador que te lleva a entregar tu voluntad. Por eso muchos han llamado a la fe como la confianza obediente, o la confianza que produce obediencia. Porque es claro, si tú confías en una persona, si tú no dudas de la buena voluntad y del amor de esa persona hacia ti, tú lo vas a obedecer, y lo vas a obedecer con gozo, y lo vas a obedecer prontamente, y vas a hacer todo lo que te diga. Es el caso de la persona que es paciente de un médico por muchos años, ¿verdad? Y que sabe que este médico está preparado para atender, ¿verdad?, sus enfermedades, pero además ha sido muy atinado en sus diagnósticos y en sus tratamientos, y la persona confía plenamente, completamente en el médico. Y cuando el médico le dice algo, la persona va y lo hace. No solo para él o para ella, sino también para sus hijos. Punto. Amados y amadas, la verdadera fe no solo despierta la mente de la persona a la verdad del Evangelio, tampoco se detiene a despertar en el corazón un deseo por Cristo, óigalo bien, sino que también afecta nuestra voluntad. Lo leo de nuevo. La verdadera fe no solo despierta la mente de la persona a las verdades del Evangelio, y tampoco se detiene a despertar en el corazón un deseo por Cristo, sino que, ojo, también afecta nuestra voluntad. Y quizás usted se pregunte, ¿por qué la fe tiene que afectar nuestra voluntad? De modo que nos lleva a obedecer a Dios. De otra manera no es fe salvífica o verdadera fe que salva. La respuesta la encontramos en el libro, la carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 9. En donde leemos, y habiendo sido, hablando de Jesús, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser, dice, autor de eterna salvación. Jesús vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos, dice. ¿Para todos qué? Para todos los que cumplen un requisito. ¿Y cuál es ese requisito? Para todos los que le obedecen. Dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Óigalo bien.
Entonces la salvación es por obras, no, es por fe. Pero esa confianza, esa fiducia te lleva de la mano a obedecer. El que verdaderamente ha creído en Cristo con esa fe verdadera, esa fe salvífica, no solo tiene el conocimiento, no solo tiene el fuerte deseo, el anhelo de rendirse al Salvador y confiar en Él. Obedece. Obedece. Amén. Debemos de saber y nunca olvidar que el Señor Jesús, y óigalo bien, el Señor Jesús nunca será el Salvador de una persona si no es su Señor. El Señor Jesús nunca va a ser Salvador de una persona si no es su Señor. En otras palabras, óigalo bien, Jesús nunca salvará una vida que Él no gobierne totalmente. Alguien que no esté dispuesto a someterse a Él como Salvador, sí, pero también como Señor. Y es así que la fe para salvación consiste en que el pecador, conociendo el glorioso evangelio, las verdades del glorioso evangelio de salvación, es decir, conocimiento, noticia, y deseando a Cristo como su mayor tesoro y creyendo en Él como su Salvador, asentimiento o creer, ascensus, ahora decide apropiarse de Cristo y lo hace de una manera consciente y voluntaria, porque ha sido afectada su voluntad, recibiéndole como su Señor y Salvador, ¿verdad? Esto es fiducia, es decir, confianza y entrega total e incondicional. El teólogo Louis Berkhoff escribió: fiducia consiste en una confianza personal en Cristo como Señor y Salvador, incluyendo el sometimiento a Cristo del alma o de la persona que se considera culpable y manchada, y el que este pecador reciba y se apropie de Cristo como la fuente del perdón y de la vida espiritual. Lo leo de nuevo. Fiducia consiste en una confianza personal en Cristo. Murió por todos, sí, pero también murió por mí. Si solo yo hubiera sido el único habitante de esta tierra y hubiese pecado contra Dios y hubiese estado muerto en mis delitos y pecados, y al morir me hubiese ido al infierno, Cristo hubiera dejado el cielo, la gloria, se hubiera hecho hombre solo por mí. Esa es mi fe, esa es mi fiducia, esa es mi confianza personal. Él murió por mí, sí murió por todos, pero murió por mí. Pero también es el sometimiento a Cristo del alma que se considera culpable y manchada. Amén. Amados, sí queda claro que los dos primeros elementos son necesarios para la fe que salva, pero no suficientes. ¿Quién es el pecador perdonado? El que tiene el conocimiento, el que realmente tiene ese deseo de venir a Cristo para confiar en Él como su único y suficiente Señor y Salvador, pero también quien humillado, quien arrepentido viene a Cristo y se apropia de Él con esta fe, recibiendo todo lo que Cristo es decir, nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y redención, como el apóstol Pablo escribió a los Corintios allá en 1 Corintios capítulo 1 verso 30, pero también se rinde a Él. Y tristemente quiero decirles que este último elemento de la fe, este elemento que complementa la fe salvífica, que su punto culminante es el que está faltando en lo que la mayoría de las personas dicen que es su fe. Tienen el primer elemento, tienen el conocimiento, claro, y a lo mejor tienen el conocimiento correcto,
¿Me entienden? O sea, asienten, dicen sí, amén a todas estas verdades y creen que todo esto es verdad. Creen que Dios es como Él está descrito en la Biblia, que Jesús es como está descrito en la Biblia. Creen que Jesús es el Salvador y creen que la salvación es por gracia, por medio de la fe sola, pero no, esa confianza que tienen en Cristo no los lleva a ¿qué? A rendirse a Él, a entregar su vida a Él. De manera total e incondicional. Ese es el problema de la mayoría de las personas. Porque no quieren rendirse a Él. Esa es la razón. No quieren rendirse a Él. Yo quiero decir algo. Por supuesto que, la persona que viene a Cristo para ser salvo no tiene que estar consciente de estos tres elementos. Ustedes ya hoy los acaban de conocer y los que verán este video en casa. Pero hay muchas personas que no saben que la fe tiene estos tres elementos. Pero aunque la persona no esté consciente de estos tres elementos, cuando viene a Cristo, sin embargo, yo quiero decirles que estos tres elementos deben estar presentes en cada persona que se acerca a Cristo con fe sincera para salvación. Ahora yo quiero ponerles un ejemplo de cómo muchas veces no estamos conscientes de estos tres elementos, pero cuando hacemos algo, llevamos a cabo o cumplimos con los tres elementos. ¿Qué pasa cuando tenemos sed? Cuando tenemos sed, tenemos conocimiento de que el agua puede remediar nuestra sed, ¿sí o no? Ese es el primer elemento, conocimiento. Segundo, la convicción o el estar convencidos de que el agua remedia nuestra sed, eso despierta nuestros deseos. ¿Deseos por qué? Por el agua. Deseos por esa agua para saciar nuestra sed. Y cada vez, entre más sed tengamos, más vamos a desear el agua. Ese es el segundo elemento. El asentimiento, sí tengo sed, sí estoy de acuerdo que el agua puede calmar mi sed. Segundo elemento. Y finalmente, ¿qué hacemos? Este segundo elemento, este firme deseo, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a ir al refrigerador o a un lugar en casa donde tenemos agua, o a un lugar en el trabajo donde tenemos agua. ¿Y qué hacemos? No solo llegamos y nos paramos frente ahí al tarro que contiene el agua. No, lo tomamos, lo servimos en el vaso. Pero tampoco solo nos quedamos con el agua en el vaso. ¡Pum! No lo tomamos. ¿Sí o no? Tercer elemento, el conocimiento de que tengo sed y el estar seguros de que el agua va a saciar mi sed y el saber dónde está esa agua me mueve a mí a ir al agua y tomar el agua. Tres elementos. Cuando hacemos esto, igual cuando comemos, porque tenemos hambre, cumplimos estos tres elementos: conocimiento, fuerte deseo. Vamos, actuamos. Y no estamos conscientes, este es el primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. Lo mismo sucede con la fe. Amén. Lo mismo sucede con la fe. Y para terminar, yo quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros, por favor, para que nada ni nadie nos distraiga, mientras cada uno de ustedes responde a la siguiente pregunta: ¿es usted de las personas que ha creído? ¿Es usted de las personas que ha creído que es salvo por la fe? Si su respuesta es sí, yo quiero preguntarle nuevamente: ¿tiene su fe? ¿Tiene su fe los tres elementos necesarios y que ya hemos visto para que la fe sea fe salvífica, fe verdadera para salvación? ¿Su fe tiene conocimiento intelectual o noticia? ¿Su fe tiene asentimiento de la verdad? ¿O cree usted en esas verdades? ¿Ha creído en esas verdades? Ascensus. Pero también su fe tiene esa confianza que lo impulsa a entregarse a Dios de manera total, sin retener nada, de manera incondicional. Y una pregunta más: después de haber usted creído o confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador,
Usted abandonó esa vida de práctica de pecados, esa vida de amor al mundo y las cosas del mundo, esa vida de egoísmo, esa vida de rebeldía, de ingratitud, y vive ahora para amar a Dios con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas, y para amar a su prójimo como a usted mismo o como Cristo lo amaría, y para obedecer a Dios, para vivir en santidad, agradando a Dios y servir a Dios por amor y gratitud a Él. Si su respuesta es sí, su fe es verdadera. Usted es salvo. Usted es salva. Si su respuesta es no, yo quiero que además de conocer todo esto hoy, usted se detenga a meditar en esto. Usted se detenga a creer en todo esto que hemos hablado hoy, para que pueda estar firmemente persuadido o persuadida que nunca, óigalo bien, nunca ha tenido la verdadera fe que salva. Por tanto, usted no es salvo, usted no es salva, no es salvo. No es hijo de Dios, no es hija de Dios. No es cristiano, no es cristiana. No se engañe, por favor. Comience de nuevo cumpliendo el orden establecido por Dios. Sea humilde, sea sincero, arrepiéntase para con Dios, vuelva hacia Dios y crea en Jesucristo, en que Él dio su vida, en que Él murió por usted en su lugar para lavarle y limpiarle de todos sus pecados cometidos contra Dios y su prójimo, para que usted verdaderamente sea salvo. Amén. Oremos a Dios. Señor, gracias. Gracias. Gracias por tu gracia primeramente. Gracias por tu buena voluntad, gracias por tu paciencia, gracias por tu amor para con todos, especialmente para con cada una de las personas hoy aquí presentes o que estarán viendo este video, que estaban engañadas creyendo que eran salvas por fe, pero realmente hoy tú les has abierto los ojos y han entendido y han creído de que no son salvos, porque su falsa fe solo tenía el primer elemento o solo tenía el segundo elemento, pero no tenía, Señor, el tercer elemento, que es la confianza que te lleva a la obediencia. Y por eso sus vidas nunca fueron transformadas, por eso nunca fueron hechas nuevas criaturas, de modo que las cosas viejas pasaron y aquí todas fueron hechas nuevas. Señor, yo quiero pedirte que estas personas no solamente hoy lo mediten, sino lo continúen meditando cada día hasta que realmente, Señor, con esa firme persuasión de que están perdidos y no pueden hacer nada por salvarse, pero que Cristo dejó el cielo y la gloria para morir en esa cruz por ellos en su lugar y recibir el castigo que ellos y ellas debían recibir y pagar a Dios esa inmensa deuda que ellos y ellas tienen con Dios y que no pueden pagar. No solamente confíen en Jesús como su Salvador personal, sino también se rindan, se entreguen, ofreciendo a ti sus vidas para vivir en santidad y amor. Dios mío, este es mi ruego para que tú seas grandemente glorificado en las vidas de estas personas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.